Bien, es muy importante que podamos am, hacer ¿cómo le podríamos llamar? Un análisis eh, que pudiéramos meditar y pensar acerca de cómo hacemos las cosas, cómo pensamos las cosas, cómo queremos conducirnos o cómo nos conducimos. Porque mire, le voy a hacer unas preguntas. Cuando hablamos de que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y me refiero a lo que la palabra de Dios enseña acerca de que Primera de Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de situaciones o qué tipo qué tipo de formas, maneras son las que rigen, qué tipo de pensamientos son las que rigen en nuestras vidas? Y mire, por la experiencia y por el conocimiento, la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo tienen maneras de vivir que desafortunadamente no son la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Y aquí es muy importante aclarar algo. No se trata de que pensemos en religiosidad, no estamos hablando de una fiesta, no estamos hablando de la televisión, no estamos hablando del cine, no estamos hablando de las películas, no estamos hablando de las prohibiciones y de lo que de alguna manera la religión se ha encargado de causar confusión o de causar quizá que muchas personas rechacen la palabra y rechacen a Jesús. Porque Jesús no es religión, porque Jesús no es mandamientos de hombres, porque Jesús no es mandamientos de exigencia. Esa es la ley, esas son las tradiciones de los hombres, pero Jesús es la máxima expresión del amor de Dios manifestado al hombre. Jesús es la gracia y la verdad. Jesús es la provisión. De hecho, la Escritura nos dice que Jesús es la sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención. Así es que, considerando a Jesucristo, que es a quien los hombres vieron y es por quien la Biblia fue escrita desde el principio y hasta el final, es por quien todas las cosas fueron hechas, como lo dice la Escritura en Colosenses, que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y que Él es en el todo y en todos. Entonces, es tan importante que podamos meditar acerca de cuál es la manera en la que Jesús actuaba, cuál es la manera en la que Jesús hacía las cosas, cuáles eran los motivos que movían al Señor Jesucristo, porque muchos han pensado que Jesús es un ejemplo a seguir, pero desde la perspectiva de que una persona quisiera hacer lo que Jesús hace sin estar habilitado y capacitado, entonces sería muy difícil lograrlo. Pero desde la perspectiva que cualquier creyente nacido de nuevo ha sido habilitado, capacitado, completado en su espíritu, con no solo todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús que nos fueron dadas por gracia, sino con el carácter mismo de Jesús, con la pasión de Jesús, con el mismo espíritu de Jesús, con la misma unción con que fue ungido Jesucristo. Hemos compartido acerca de que se habla
de la unción y de la doble unción. Y esto es muy significativo cuando consideramos el antiguo pacto, pero cuando consideramos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en el cual usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo estamos, es que la unción no es una doble unción de la porción anterior, o no es una porción sencilla, pero es la misma unción con la cual fue ungido el Señor Jesús. De tal manera que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, no solo tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro interior, sino que si hemos recibido el bautismo del Espíritu, ahora tenemos la unción misma con que fue ungido Jesús, y tenemos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús en nuestro espíritu, porque en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad y Cristo mora en nosotros. Así es que también tenemos el llamado, la esperanza y el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Es decir, hemos sido no solo bendecidos, pero completados con todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, pero aquí en nosotros. Tan es así que el Señor Jesús dice en su palabra que nos trasladó de las tinieblas al reino suyo, que está aquí y ahora. Así es que no solo hemos sido habilitados, capacitados, completos en Cristo en nuestro espíritu, pero también tenemos su carácter, su espíritu, que tiene un fruto, para que no solo hagamos las cosas que Dios nos llamó a hacer, sino que las hagamos con los motivos correctos. Es decir, el fruto del Espíritu tiene que ir en unidad con el poder del Espíritu a través de nosotros. Ahora, Dios no hace las cosas de manera automática. Usted tiene que participar, usted tiene que cooperar, usted tiene que tomar su responsabilidad. Pero esta cooperación y esta responsabilidad, la cual Dios ha dispuesto en su palabra que nosotros ejerzamos, está basada en la gracia, no en el esfuerzo, no en intentar hacer algo como que no tuviéramos la capacidad o que no tuviéramos la habilidad, pero está basada en la confianza, en la gracia, en el esfuerzo de la fe, no en el esfuerzo de nuestros méritos ni en nuestros talentos, sino confiar en Jesús y esforzarnos en la gracia, porque solo a través de la fe podemos entrar a esta gracia, la cual nos ha sido entregada y nos ha sido dada. Ahora, recuerde que la fe viene por el oír la palabra, pero no estamos hablando de que la fe viene por el oír la palabra logos. Pero dentro del logos, Dios, cuando estamos poniendo el logos, la palabra de Dios, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, y después en nuestra mente, y llega a nuestro corazón, entonces Dios está hablando palabras que quiere que nosotros conozcamos, entendamos correctamente y creamos correctamente, de tal manera que la fe se deposita a través de oír la palabra directa, comunicativa, específica, la palabra viva de Dios para nosotros, para cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces, poniendo esa fe en acción, es que la fe va a introducirse en el reino espiritual. De hecho, la fe es espiritual, pero va a introducirse en las habilidades, en las capacidades, en las riquezas, en gloria en Cristo Jesús, y va a traer la bendición necesaria para hacerla que se manifieste en este mundo natural. Así es que le voy a hacer algunas preguntas, son preguntas retóricas, es decir, no necesita contestarme, pero sí es importante que usted medite en ello. Este es un ejercicio que en la medida en la que nosotros lo hagamos, podríamos tener un éxito y podríamos tener una oportunidad de éxito y de victoria más allá de la que hemos obtenido hoy en día. Y recuerde que las cosas para nuestra mente y nuestra alma y nuestros hábitos no cambian de la noche a la mañana.
Nuestro espíritu fue transformado, es decir, fue creado de la noche a la mañana en un chisquido, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro viejo hombre fue a la cruz del Calvario, como lo dice Romanos 6:6, y fuimos creados nuevos, una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17 y Romanos 4:24. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro espíritu es perfecto, sellado con el Espíritu Santo, y sí fue creado en un abrir y cerrar de ojos, pero nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro entorno y nuestros hábitos y nuestra manera de ser no van a cambiar de la noche a la mañana de una manera radical, pero tienen que entrar en un proceso. Pero en la medida en la que usted entienda correctamente, crea correctamente, conozca la palabra y usted sea diligente, ese proceso va a ser más rápido. No permita que por falta de fe, que por falta de dar gloria a Dios, que por falta de estar fortalecido en la fe, que por causa de la incredulidad haya retrasos en que usted empiece a manifestar en toda su vida, en todo su cuerpo, en todas sus acciones, lo que Jesús ya le entregó. Así es que permita que la palabra renueve su mente, que el Espíritu transforme su vida y entonces que usted se mueva en el poder de Dios y que usted pueda moverse en el amor, en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la bondad, fe, en la mansedumbre, en la templanza, en el carácter de Jesucristo, cada uno de sus días. Así es que ponga mucha atención en estas preguntas que le voy a hacer, porque cuando nosotros quisiéramos hacer algo, tuviéramos una decisión que hacer, en la medida en la que usted ponga en práctica y en ejercicio el escuchar la voz del Espíritu, sabiendo que usted lo tiene todo para que se manifieste en su vida, recuerde, lo tiene todo, todo está ahí. Usted no tiene que desarrollar el carácter de Jesús. El carácter de Jesús ya está en su espíritu. Pero usted tiene que hacer que el carácter de Jesús, por la fe, vaya al corazón. Y entonces usted saque. En el corazón significa la fe. Y que usted por la fe actúe de acuerdo a lo que ya le fue dado. Le pongo un ejemplo. Si Dios dice que Él ha depositado su amor en nosotros y está en nuestro espíritu y ha sido derramado en nuestros corazones, y si usted lo cree y lo concibe como una palabra viva, entonces usted puede amar sin ningún problema. Está habilitado y capacitado para amar. Y en la medida en la que usted se ejercite en ello, usted va a ser más excelente amando. Pero para que usted sea excelente y victorioso y exitoso amando, usted necesita ejercitarse en amar. Y la única manera de ejercitarse en amar es amando a las personas. No puede decir que amar a Dios, que ama a Dios, si no se ejercita amando a las personas. Muy bien, ¿qué haría Jesús? Cuando usted tenga una decisión importante que tomar o una decisión sencilla, cualquier cosa, usted lo puede poner bajo estas preguntas, sabiendo que usted tiene lo que Jesús tenía en su espíritu. ¿Qué haría Jesús? ¿Cuándo lo haría Jesús? Quizá a veces hay que hacerlo de inmediato, pero quizá a veces habría que esperar. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo respondería el Señor Jesús ante una situación difícil, ante una persona incómoda? ¿Cómo respondería Jesús ante alguien que lo quisiera seducir, o digamos no seducir, sino alabar de una manera incorrecta? Es decir, como que en términos prácticos, hacerle la barba, adularlo, engañarlo. ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a los demás? Por ejemplo, a las personas que tienen capacidades diferentes, a las personas que no piensan como nosotros pensamos, a las personas que no están a nuestro favor, sino que están en nuestra contra. ¿Cómo las trataría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús respecto a tomar alguna decisión, a hacer alguna cosa? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿Qué usaría Jesús? ¿Cómo declararía Jesús alguna situación, alguna palabra,
alguna promesa, alguna profecía. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque mire, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchas personas creyentes. Y no lo expongo con el propósito de juzgar a nadie, pero con el propósito de entender que hay una urgente necesidad de aprender, de ser edificados, de conocer, entender y creer correctamente, y de permitir que el Espíritu de Dios nos seduzca, su palabra nos cautive y que nosotros vivamos por Cristo, porque a eso fuimos llamados. Pero hay personas que cuando son creyentes nacidos de nuevo y Dios depositó toda esa bendición y Jesús murió por sus pecados y su obra terminada fue completa y perfecta a favor de ellos, creyentes nacidos de nuevo, rechazan completamente todo lo que la palabra dice. Lo rechazan categóricamente. Muchos por falta de conocimiento, muchos por entender incorrectamente, muchos por causa de la incredulidad. Hay personas que completamente rechazan todo lo que tiene que ver con la palabra. Es decir, piensan de la manera en la que el mundo los ha enseñado a pensar, lo que la ciencia les ha enseñado a pensar, hablan como este mundo les ha enseñado a hablar, hacen conforme a lo que este mundo les ha enseñado a hacer. Es decir, están conformados, moldeados a este mundo. Aunque son creyentes nacidos de nuevo y aunque tienen la garantía de su salvación y la vida en la eternidad, pero no pueden manifestar ninguna de las atribuciones, de las virtudes, de las promesas, de las verdades, de las bendiciones que Dios ya nos dio. Por lo tanto, no van a poder de ninguna manera participar de la naturaleza divina. Y déjeme decirle que Dios nos llamó a usted y a mí a participar de la naturaleza divina. Dios nos llamó a tener comunión con Él, con Jesucristo, con su Espíritu. Dios nos llamó a tener comunión con su palabra. Dios nos llamó a tener comunión con su Espíritu, con su palabra, pero Dios nos llamó a ser testigos, a manifestar no solo el carácter y la personalidad de Jesús, sino el poder de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios quiere que de nosotros mane su carácter, que ya nos fue habilitado en nuestro espíritu, y que manifestemos no solo el poder de Dios, sino las riquezas en gloria en Cristo Jesús en nuestras vidas y a favor de muchos? ¿Con qué propósito Dios quiere que participemos de sus virtudes? Para que este mundo crea. Tal cual lo hizo Jesús, en un mundo confundido, en un mundo en caos, en un mundo atrapado por los afanes, en un mundo atrapado por los engaños y las mentiras, por el pánico y por el terror, en un mundo atrapado por la maldad. ¿Cómo vendrán al conocimiento de la verdad si no hay hombres y mujeres que crean, que estén dispuestos a aprender, que estén dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo, que estén dispuestos a ser instruidos en justicia, que permanezcan para que manifiesten, para que participen de la naturaleza divina y muestren las virtudes del carácter de Jesús, del poder de Jesús y de todo lo que ya nos fue concedido por gracia de nuestro Dios, por causa de Cristo Jesús, por la benignidad y la bondad de Dios a favor nuestro. Hay otros que aparentemente creen lo que la palabra del Señor dice, pero no deciden caminar en lo que la palabra dice, sino deciden caminar en lo que el mundo dice. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, ya no son creyentes nuevecitos, sino tienen tiempo en la palabra,
pero no han permanecido de tal manera en la palabra, no han permitido que el Espíritu de Dios los guíe, no conocen la gloria de lo que nos ha sido concedido por gracia, del llamado y del propósito, de tal manera que son seducidos, engañados. Otra vez, por falta de conocimiento, por entender incorrectamente o porque simplemente han sido seducidos y viven también como este mundo vive. No estoy hablando de la maldad, pero se conducen en todas las áreas de su vida como este mundo las conduce. Y estas personas no solo hacen estas cosas, pero también dan, ¿qué podría decir? Dan gracias a Dios por las cosas buenas que les suceden, aunque ellos hayan decidido caminar en el sistema del mundo. Es decir, contrario a lo que la palabra dice, por falta de conocimiento o por falta de creer incorrectamente. Pero hay otros también que creen en la palabra y que dicen creer en la palabra y que declaran la palabra y alaban y glorifican al Señor, pero cuando les va bien, dicen que Dios está con ellos y que el favor está con ellos y que Dios es fiel para con ellos. Pero cuando no les va bien, dicen que los caminos de Dios son inescrutables. O siguen esperando en la fidelidad de Dios, pero como que creyendo que Dios hace las cosas de manera automática. Pero este tipo de personas decidieron hacer como quisieron ellos. No consultaron a Dios. En su entendimiento ellos dijeron, Dios quiere que lo hagamos de esta manera, pero ellos hicieron de la manera en la que ellos quisieron. No escucharon la voz de Dios, no escudriñaron la palabra y pidieron sabiduría al Señor. Y si lo hicieron, no la recibieron, pero antes bien caminaron en la sabiduría de este mundo. Y entonces, cuando tienen resultados positivos, hablan bien de Dios y agradan y dan gracias a Dios, pero cuando tienen resultados negativos no lo hacen. Pero más allá de esto, la controversia o la incógnita, o no quisiera decir el engaño, pero es que pudiera ser así, porque imagínese, yo camino en la manera del mundo, no hablando del mal, sino la manera de hacer las cosas como este mundo las hace, y resulta que tengo éxito. Y doy gracias a Dios y digo, es que Dios estuvo conmigo y Dios es fiel. Entonces, ¿qué estoy haciéndole entender a la gente? Que Dios está de acuerdo y que la manera en que Dios hace las cosas es así, como yo decidí hacerlo. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en las finanzas. El creyente sigue siendo egoísta. No comparte. Sigue trabajando, y discúlpeme la palabra, como negro. No es la manera más adecuada porque es un mal dicho. También hay otro que dicen, sigue trabajando como un burro. Es decir, mucho. Y saca buen dinero por su exceso de trabajo. Y entonces económicamente recibe buen dinero. Pero sigue teniendo un corazón egoísta. No comparte con otros, al menos con su familia, pero no comparte con otros. No siembra, no entiende el hecho del dar y recibir. Y aunque sí lo declara, y aunque sí quizá traiga ofrendas, etcétera, pero no lo hace conforme a la palabra porque no entiende y no cree correctamente. Y entonces compra un carro, compra una casa y le da la gloria a Dios. De tal manera que todo su entorno, o en todo su entorno, queda establecido que a través de él, como le fue bien,
Esa es la manera en la que Dios decidió bendecir a las personas. Y entonces cierto grupo de personas son cautivadas por esa manera de ser y quedan atrapadas. Gente más pequeña queda atrapada por esa manera de ser. Y entonces empiezan a haber comparaciones. Y la gente queda limitada porque cree que esa es la manera en la que Dios ha decidido que caminemos. Por ejemplo, en los negocios. Las personas que hacen negocios las siguen haciendo a la manera que este mundo las hace. No quisiera ahondar mucho en ello porque no es muy benéfico, pero y les va bien, y entonces le atribuyen a Dios el favor de Dios diciendo que está operando en sus movimientos, pero resulta que sus movimientos no están, sus acciones no están fundadas en la fe, porque se están moviendo no en la fe, pero en la manera en la que este mundo las hace, y están encontrando éxito. Hay gente que encuentra éxito, no solo se abre puertas a través de usted ya sabe qué, a través de corrupción, pero hay quienes también se abren puertas a través de una manera positiva de pensar, pero no necesariamente confiando en la palabra y fundamentando sus acciones en la fe, de tal manera que lo mismo todos aquellos que están bajo ese entorno piensan que esa es la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Lo mismo en las relaciones. Son creyentes o los creyentes declaran, hablan, dicen, reciben enseñanzas, instrucciones, dan gloria a Dios por las palabras que se reciben al respecto, pero siguen odiando a las personas, siguen haciendo acepción de personas. Y no me malinterprete, de alguna manera no somos perfectos. En algún momento de la historia podemos cometer errores, pero no nos levantamos con la encomienda de hacerlo. Es decir, a ti y a mí nos puede pasar que en algún momento alguien nos hace algo y en ese momento hay un odio hacia la persona, pero después recapacitamos y quizá transformamos o dirigimos ese odio hacia la actitud de la persona, hacia el mal y no hacia la persona. Y si es necesario, nosotros tomamos las consideraciones para restituir si cometimos algún daño. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que hablan, que declaran, que creen en la palabra, pero que se levantan sabiendo que su manera de vivir es odiar a las personas, a las que les hacen daño o a las que las ofenden. Que su manera de vivir es, hacen acepción de personas, juzgan a las personas, teniendo el amor de Dios no aman, porque no se ejercitan en el amor, habiendo sido perdonados, no perdonan, se escandalizan, se ofenden con gran necesidad, con gran facilidad, buscan lo suyo. Por ejemplo, en el matrimonio. Si cada uno de los miembros del matrimonio, el esposo o la esposa, cada uno busca lo suyo, entonces seguramente esa relación matrimonial no va a ser exitosa. Pero el esposo tiene que buscar lo que a la esposa le agrada y la esposa tiene que buscar lo que al esposo le agrada. Si los padres solo buscan lo suyo y no buscan el beneficio de sus hijos, pues entonces ¿qué padres van a ser? Pero a veces también nosotros lo extrapolamos o lo externamos en el mundo y entonces alguien nos pide ayuda y no somos sensibles, estamos ocupados, no traemos feria o cambio. Pero ¿por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos como este mundo piensa cuando Jesús no lo haría así? Cuando usted tenga alguna situación y haga algo y no haya sido lo correcto y usted escuche como una voz que le dice que hubiera sido mejor haberlo hecho de otra forma, no condenación, pero una voz como que le dice que mejor lo hubiera hecho de otra forma, es la voz del Espíritu que le está hablando. O le pongo algún otro ejemplo, en la vida diaria. Ponemos nuestras mentes en las cosas de la carne. Y dice la Escritura que cuando ponemos nuestras mentes en las cosas de la carne, lo único que vamos a encontrar es muerte.
Pero cuando ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, vamos a encontrar vida y paz, es decir, en la palabra del Señor. Le pongo otro ejemplo, en la salud. Creyentes, multitud de creyentes, sobre todo hoy en día, que siguen creyendo en la enfermedad. Y yo no estoy diciendo que la enfermedad no exista, pero la enfermedad no es para usted, si usted es un creyente nacido de nuevo. Porque así como el pecado no es para usted, porque Cristo lo redimió del pecado y quitó su naturaleza pecaminosa para que usted no sea gobernado por el pecado. Usted es una persona diferente. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted es una persona diferente. Así es que de la misma manera, Cristo nos redimió de la enfermedad. Por lo tanto, no negamos que el pecado exista, pero no creemos en el pecado, porque nuestra naturaleza es ahora justicia, no pecado. De la misma manera, no debemos creer en la enfermedad, o no debemos de creer en estar enfermos, pero debemos de creer en estar sanos. Debemos de creer en la salud divina, o en la sanidad divina, si acaso estamos padeciendo algo. Pero no lo vea como una exigencia para condenación. No. Véalo como una oportunidad de que Dios ya depositó toda esta bendición en su corazón, en su espíritu, para que usted pueda vivir en esa libertad. Véalo así. Para que el Señor Jesús no tenga que enjugar sus ojos cuando estemos con Él, cuando nos demos cuenta que habiendo sido bendecidos y completados con tanta gloria, no pudimos manifestar la naturaleza divina, el amor de Dios, el carácter de Jesús, el poder de Jesús, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, a favor de muchos, porque no tomamos la responsabilidad, porque no conocimos, porque no entendimos correctamente, por lo tanto no creímos correctamente, o porque no permanecimos en la palabra, o porque no declaramos la palabra, o porque no pusimos la fe en acción. Así es que no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, pero tampoco en nuestra manera de ejercer la fe. Debemos permitir que Dios opere guiando por su Espíritu nuestras vidas. ¿Cómo creerán otros en un Dios poderoso, en un Dios lleno de abundancia, de gracia, de justicia y de paz? ¿Cómo creerán otros en un Dios salvador que envió a su Hijo a morir para que las personas sean restauradas, restituidas, sanadas, bendecidas y que tengan vida abundante y vida eterna? ¿Cómo creerán en un Dios si usted y yo no empezamos a vivir de la manera en la que Dios nos llamó a vivir? Así es que urge que gente como usted y como yo empecemos a dar pasos, a firmar nuestros pasos y a caminar hacia adelante en la instrucción de justicia, edificando nuestras vidas en la fe, esforzándonos en la gracia, paso a paso, sin retroceder, paso a paso, caminando hacia adelante para ser maduros cada día. No es importante que usted deje alimentarse de alimento digerido. Usted debe empezar a digerir la palabra, porque usted tiene la unción que le enseñará todas las cosas. Así es que cuando nosotros digamos como Jesús es, así soy yo en este mundo, tenemos que pensar en cómo Jesús se movía, porque ya nos fue dado todo para hacerlo por la fe. En su carácter, en su personalidad, en su poder, en su amor, en su gracia, en su verdad, en su llamado, manifestando en este mundo, haciendo que del reino espiritual se manifieste en el reino natural todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero se trata de tener una relación personal con Jesús y una relación personal con Cristo. Así es que le voy a invitar a que me acompañe a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a ir al capítulo 15 de Lucas.
Estos versículos en Lucas son muy famosos. Tan famosos que en muchas ocasiones se pasa desapercibido la riqueza espiritual, el poder de la palabra que está descrita aquí para bendición de usted y mía. Y dice la Escritura en el versículo 4, capítulo 15: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta que la haya? Fíjese la actitud del corazón. Jesús está hablando, haciendo una comparación de cuál es el carácter, el propósito, la motivación de Él hacia los perdidos. Y en este momento en el que Jesús está exponiendo su palabra, todos aquellos de Jesús hacia nuestra era, viéndolos desde la perspectiva, desde el momento en el que Jesús está hablando, todos son perdidos. Es decir, no estamos hablando de los que ya murieron, pero de los que estaban en vida y de los que vendrían hacia adelante a existir como usted y como yo. Y Jesús tiene un corazón lleno de compasión y misericordia. Un corazón lleno de interés por usted. Porque dice, deja las 99 y va por la perdida. Así es que si usted se pudiera poner en ese lugar, en el lugar de la oveja perdida, sería muy importante que usted entendiera y reconociera que lo que Jesús hizo, lo hizo para encontrarse con usted, con un corazón interesado por usted, con un corazón que le anhelaba a usted, un corazón lleno de amor por usted, de tal manera que habiéndose perdido, Él no deseaba que usted permaneciera así y que usted viviera así por siempre, sino el Señor Jesús tenía el interés de atraerla a la oveja, en este caso a usted, hacia su corazón. Fíjese después lo que hace el Señor Jesús. Dice, hasta que la haya, es decir, persiste. Fruto del Espíritu, la paciencia, la templanza. Persiste. No solo el amor, la paciencia y la templanza. Y después dice, y cuando la haya, la pone sobre sus hombros, gozoso. Fruto del Espíritu, gozo. Fruto del Espíritu, benignidad. ¿Por qué gozo? Bueno, ahí está diciendo la palabra. Se goza el Señor Jesús por haber encontrado a la oveja. Pero si usted se fija bien, el Señor Jesucristo está diciendo que este pastor que encuentra su oveja se pone gozoso no cuando la haya, pero se pone gozoso cuando la haya, dice, y cuando la ha hallado, la pone en sus hombros. Es decir, no se goza porque la haya, se goza porque la haya y la pone en sus hombros. Pero es muy interesante esto porque no solo se goza porque la haya y porque la pone en sus hombros, sino hay algo intermedio. ¿Por qué el Señor Jesucristo está gozoso porque halló a la oveja y la pone en sus hombros? Porque la oveja, habiendo huido del redil, la oveja habiéndose perdido, se dispone a ser abrazada, a ser tomada, a ser amada, a ser restaurada por los brazos, por las manos de Jesús. Esto es tan interesante
Porque muchas veces las gentes, las personas que están padeciendo mucho y que tienen un encuentro personal con Cristo y que tienen una libertad, una liberación, una satisfacción, una restitución de su corazón, de su alma, de sus sentidos, en un momento dado de la historia, y sobre todo sucede cuando venimos a Cristo en un principio, pero después se nos olvida el trato de Jesús, se nos olvida el amor de Jesús, se nos olvida que Jesús se goza con nosotros, se nos olvida que Jesús tiene un interés peculiar, de tal manera que hizo enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones para adoptarnos, para aceptarnos, para comprarnos, derramó su sangre. Ahora le pertenecemos a Él, de acuerdo a 1 Corintios 6, 19 y 20. Así es que esto es tan interesante porque lo tenemos que ver desde dos perspectivas, desde dos maneras de pensar. Primero, no solo entendiendo que fue a favor de nosotros. Es importante que usted pueda observar esto, que usted se vea cómo Dios actuó a favor de usted, aunque usted era pecador y había nacido en pecado y con naturaleza pecaminosa y estaba destituido de la gloria de Dios. Él decidió morir por usted y por mí, como lo dice Romanos 3, 22, 23 y 24. Como lo dice la Escritura, el justo dando su vida por los impíos. Y entonces también es importante que usted, una vez concibiendo esto, pueda entender que usted ha sido llamado para ser como ese pastor de las ovejas. Hay una mala interpretación religiosa en la que muchos han caído, porque han permitido o se ha permitido considerar a los que tienen, digamos, un título o un oficio de pastor en las iglesias, se le ha dado la responsabilidad solo a él y nada más a él de tener este trato y este corazón y este discernimiento y este oficio a favor de las personas, y no es así. De hecho, si usted revisa Efesios capítulo 5, en donde el Señor habla que instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, no está hablando de que el Señor va a levantar pastores para que sean pastores y nada más ellos pastores y todos los demás sean ovejas. No, está llamando a levantar pastores que entiendan esta verdad y que tengan este corazón, que se hayan visto tan atrapados y tan, en el sentido correcto de la palabra, y tan convencidos y tan bendecidos por el pastor de las ovejas, que es Jesús, de tal manera que ahora pueden operar en el mismo carácter, en la misma pasión, sabiendo que hemos sido no solo completos en nuestro espíritu, pero por la fe podemos manifestarlo en nuestra alma, en nuestras acciones, en el fruto del espíritu a favor de muchas. Pero ellos han sido, los pastores, han sido llamados para enseñarles a otros a ser igual o a hacer las mismas cosas como las hacen. Y no estoy hablando de títulos o posiciones de liderazgo en la iglesia. Estoy hablando de un corazón dispuesto. Estoy hablando del llamado del Señor. Porque esto es para ti. Porque tú y yo fuimos ovejas. Y ahora el Señor quiere que tú y yo seamos con ese corazón para bendecir a muchos. Y después dice la Escritura: cuando la ha hallado se pone gozoso, porque la halló, la puso en sus brazos y la oveja se dispuso. Seguramente el pastor estaba ya concebiendo en el corazón cómo iba a restituir. Y no solo estaba gozoso por el hecho de haberla hallado y de que la oveja se dispuso, sino que esa oveja iba a estar también feliz juntamente con él. Dice el 6: y cuando viene a casa junta a sus amigos y a otros vecinos diciéndoles:
gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Es decir, aquí hay una celebración tan monumental, por decirlo así. Porque Jesús, en la intención y en el motivo de su corazón, no está exponiendo a nadie para ser vituperado o para ser avergonzado. Pero antes bien está poniendo en perspectiva la gloria y la bendición de aquel que ha sido atraído a él, o que ha sido acogido por él en sus brazos, o que ha sido dispuesto para ser restituido, en el hecho de que esa oveja, en este caso, iba a ser testimonio y testigo fiel delante de muchos del carácter y del poder de Jesús. Amén. Así es que es importante que nosotros podamos observar esto. Después dice en el versículo 7: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que sobre 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí simplemente le quiero decir que cuando el Señor Jesús habla de los justos, no está hablando de nosotros los justos por la fe, sino está hablando de aquellos que se creían justos, porque estaba hablándole también para que los fariseos, los religiosos, los que se creían justos por sí, por sus propias obras, entendieran que no se trata de considerarse y creerse que no están perdidos confiando en sus propias justicias. Pero todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Y gloria al nombre de Jesús, que Él nos ha atraído hacia Él y que nos permitió. Fíjese, y esto es por gracia, porque fue de Él. Nos permitió que nosotros en un momento dado de la historia pudiéramos entender. Nos dio la sabiduría para entender. El Espíritu Santo nos ayudó para que pudiéramos aceptar a Jesús y para que pudiéramos venir a los brazos de Jesús, al corazón de Jesús. Ahora, asimismo el Espíritu Santo le va a ayudar a usted cuando usted coopera con Él para hacer que otros vengan al corazón de Jesús, a través de su testimonio, a través de su amor, a través de su perdón, a través de que usted ayude, a través de que usted vea por los demás, a través de que usted invite, a través de que usted comparta la palabra, a través de que usted sea ese canal de bendición para muchos. Después dice el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la candela y entra a casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando lo hubiere hallado, junta a sus amigas y a sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahí estamos hablando de diligencia. Un dracma se perdió y el Señor tiene una actitud diligente para con nosotros. Hace lo necesario, enciende la luz. Dice, enciende la luz, barre la casa y busca con diligencia. Enciende la luz, levántese y resplandezca, porque ha venido su luz, que es Jesús. La palabra del Señor es luz a nuestro caminar. Barrer la casa es echar fuera todas las cosas que no nos conviene. Permitir ser moldeados y gobernados por la palabra, por el Espíritu Santo. Sacar lo que nos ensucia. Con la palabra limpiar nuestras mentes y nuestros corazones y ser diligentes. Ser diligentes. Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí yo pienso que hubo paz para no escandalizarse, pero paz para buscar con diligencia. Que hubo amor, porque hay quien dice que esta parábola de las dracmas
tiene que ver con el compromiso de alguien que ha sido desposado, y si una mujer que ha sido desposada, y si no tiene el total de las dracmas, es como si no estuviera valorando, o como si no estuviera asegurando la promesa de redención para el matrimonio. Así es que no solo la paz, el amor, la paz, pero también la benignidad o la bondad de Dios operando aquí. Y después vemos el hijo pródigo. Y el hijo pródigo revela una cantidad enorme de sabiduría. Cuando hablamos de preguntarnos las cosas de que cómo lo haría Jesús, qué haría Jesús, cuándo lo haría Jesús, cómo respondería Jesús, cómo pensaría Jesús, cómo declararía Jesús, las preguntas que ya hicimos, hablamos de la sabiduría de Dios. Recuerde que la sabiduría es la palabra viva en nuestros corazones puesta en acción. Es como la fe puesta en acción produce obras que ya nos fueron dadas por gracia, como lo dice Efesios 2, capítulo 10. Pero la sabiduría es poniendo el conocimiento y el entendimiento de Dios que hay en nuestros corazones en acción, permitiendo que sea el parámetro de nuestra vida, que sea nuestra guía para conducirnos, para vivir. Así es que dice la Escritura. Dice, un hombre tenía 2 hijos en el versículo 11. Y el más pequeño le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y él les repartió sus bienes. ¿Cuál era la actitud del hijo? Quizá egoísmo, no amor. Yo no estoy en contra de que alguien le pida sus bienes a sus padres, pero normalmente los padres entregan los bienes a los hijos. Sé que puede haber regalos intermedios y bendiciones, pero yo entiendo que la herencia a los hijos se da cuando el padre ya no está presente. Pero aquí el hijo pequeño le pide al padre en vida que le dé su herencia. Y el padre, con una actitud de mansedumbre, con una actitud de paz y con una actitud de amor, no solo eso, sino también de bondad, les reparte a los dos los bienes. Esa es la actitud de Jesús, es la actitud del Padre, es la actitud con la que tú fuiste redimido, es la actitud con la que tú fuiste encontrado, hallado y bendecido, es la actitud con la que Cristo te salvó en la cruz del Calvario, te perdonó, te sanó, te restauró, te restituyó, y todo ya se encuentra en ti. De hecho, la fe, dice la Escritura, que es como un título de propiedad, de tal manera que si tú crees la palabra, hay un título de propiedad de tal manera que tú la puedes poner en acción. Si la palabra dice que tú eres sano, tienes un título de propiedad que asegura que eres sano y ya estás sano de tu cuerpo. Así es que tú puedes entrar en acción ante cualquier engaño, mentira y adversidad o síntoma, mostrando el título de propiedad. Esto es algo legal en lo espiritual, pero tú empiezas a declarar y a moverte en la fe, y entonces tú vas a manifestar lo que ya tienes en ti. Y entonces el hijo se fue perdidamente, vivió, desperdició todo, regresó queriendo ser un siervo porque lo había hecho mal. Y no es parte del evangelio la actitud del hijo, porque aunque el hijo volvió en sí, pero hemos enseñado que la palabra no instruye o no enseña. Es más, la palabra no comparte a otros maestros. La palabra es celosa, el Espíritu de Dios es celoso para contigo, y Él no quiere compartir su instrucción y su educación o edificación para tu vida con alguien más. De tal manera que la calamidad, el pecado, las malas actitudes, acciones, nunca debemos de permitir que ellas sean nuestros tutores o quienes nos enseñan o quienes nos instruyen. Por eso tenemos que ser prevenidos y sabios. Porque definitivamente
que a través de las situaciones como la del hijo pródigo que perdió todo, se quedó sin nada que comer y hasta tuvo que ir a buscar trabajo con los cerdos cuando era algo pecaminoso de acuerdo a la perspectiva judía. Esto lo llamó a volver en sí. Es decir, la calamidad estaba siendo su tutor en ese momento. Lo estaba sacando de una vida de perdición para llevarlo a lo mejor a una vida de esclavitud, pero al menos más relajada. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Por eso el Espíritu y la palabra son nuestros instructores, nuestros educadores. La unción del Señor es quien nos enseña todas las cosas. Y cuando regresa, fíjese cómo dice el corazón del Padre, que es el corazón con el que Dios trató con usted, pero es el corazón con el que Dios quiere que usted y yo ahora nos conduzcamos hacia los demás. Y dice que, primero, en el versículo 20, y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre le vio. Su padre estaba siendo paciente porque sabía que su hijo regresaría. La paciencia es una virtud que te da firmeza, que te hace permanecer creyendo. Y dice, su padre le vio cuando venía lejos, dice, y fue movido a compasión y corrió. Es decir, el amor, el fruto del Espíritu, el amor y la bondad fluyendo en el corazón del Padre. Y dice, y cuando se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí vemos una actitud de benignidad y una actitud, sabemos que es de gozo, de alegría, pero había una actitud de benignidad. ¿Por qué? Porque la benignidad tiene que ver con transformar lo que es duro, lo que es recio, lo que es áspero, en algo bondadoso, en algo suave, en algo dulce. Y usted sabe que los besos hacen eso. Cuando un padre besa a sus hijos, cuando una madre besa a sus hijos, causa esa ternura, causa a veces esa dureza en la actitud o en el corazón, a que se moldee, a que se suavice. Ese es un tip para las esposas. Tú quieres que tu esposo te ame, tú quieres que tu esposo deje de ser duro, deje de ser áspero. Ya tienes la respuesta. Los besos hacen eso, motivados por la benignidad, por el amor. Estoy diciendo a mi esposita. Los besos causan eso. Entonces, bien, velo desde la perspectiva de la palabra, ¿eh? Nadie malinterprete, por favor. Ahora dice, y entonces el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo, sacad el principal vestido, vestidle, ponedle anillo en sus dedos, zapatos en sus pies, traed al becerro gordo y hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado, porque estaba muerto y ahora vive. Entonces que ahí hubo gozo, paz, el amor se había manifestado, la benignidad, la bondad, el amor, inclusive aquí yo veo la mansedumbre actuando como una sabiduría. Porque la mansedumbre tiene que ver con permitir que Dios trate algo contigo cuando tú no debes de pelear o de resistirte. Y entonces el hijo tenía una manera de pensar. Pero cuando el padre le expuso, fíjese, el hijo tenía una manera de pensar y hemos platicado que muchos creyentes nacidos de nuevo tienen una manera equivocada de pensar, de tal manera que viven de una manera que no están disfrutando y están padeciendo, están gastando, están siendo atribulados, están teniendo que preocuparse, están teniendo que utilizar
muchas cosas de este mundo y salen adelante con dificultades. Y este muchacho quería salir adelante de la misma manera, con dificultades. Pero cuando el Padre le expone la más gloriosa, más bendita manera de vivir, es que usted imagínese vivir como un siervo que tenía abundancia de pan, de trabajo, pero vivir como un siervo a vivir como un hijo del rey. No sé si usted pueda comprender la diferencia. Vivir como un siervo y como un esclavo, aunque tenga que comer y pasarla, al menos sobrevivir, a vivir como un hijo del rey. Tan altos son los cielos de la tierra como la diferencia entre vivir como un esclavo y como un hijo del rey. Así como los pensamientos del hombre son tan distantes de los pensamientos de Dios, la manera de vivir o vivir a la manera de Dios es tan alto comparado con la manera en la que los hombres han aprendido a vivir. Pero el Padre manifestó sabiduría, compasión, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. De tal manera que su hijo fue impactado y no se resistió. Ahí está la mansedumbre. El Padre lo bendijo con algo glorioso y el hijo no se resistió. Esta es una manera correcta de disponerse. A esto se le llama gracia. A esto se le llama ser transformado en su manera de pensar por causa de la benignidad, por causa de la bondad. ¿Qué la palabra no nos enseña? Que el arrepentimiento viene por causa de la bondad de Dios. La bondad de Dios es la que guía el arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambio de manera de pensar. No estamos hablando, muchos se confunden y creen que como han hecho mal y no son dignos de nada, tienen que hacer penitencia. Pero no es la manera en la que Dios preparó las cosas para ti, para mí. No se trata de eso. Jesús ya sufrió lo suficiente y más para que tú rechaces la culpa, la condenación, el seguir en malos hábitos, en pecado, porque Dios te ama. El Padre no le refutó, no le reprochó su maldad, pero lo atrajo con bondad. Y no estoy hablando de regalos inadecuados, como aquel padre que en lugar de instruir y disciplinar a su hijo, le celebra sus maldades. No. Este padre, tipo de Jesús, no está celebrando la maldad de las acciones del hijo. Está celebrando el hecho de que el hijo volvió y se está disponiendo a ser restituido. Se está disponiendo a recibir todo lo que el Padre tenía para él. Todo lo que su Padre tenía para él. Y este es el corazón de Jesús. Y este es el Evangelio, en donde tú y yo podamos entrar en esta perspectiva, en esta convicción, en este entendimiento, y que permitamos recibir. Y bueno, ya lo hemos recibido, pero recuerde, la gracia es la que provee. Ya nos fue provisto todo. La fe es la que recibe. Si usted necesita creer para saber que ya lo recibió, usted necesita creer y conocer lo que ya le fue concedido y creerlo correctamente, entenderlo y creerlo correctamente, para que la fe esté aquí y después poner la fe en acción. ¿Cómo causó el fruto del Espíritu y el poder del Padre? El poder dijo, hagan esto, hagan lo otro. Tenía siervos.
hagan esto, hagan lo otro. Lo vistieron, le pusieron sandalias nuevas, anillo en sus dedos, lo vistieron con las vestiduras reales. Lo que estamos viendo ahí es un hijo del rey. Mataron el becerro preparado para una fiesta que estaba siendo preparado para ello, e hicieron fiesta. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, pero ¿cuál sería la actitud del hijo en aquella fiesta? ¿Sintiéndose culpable? ¿Sintiéndose condenado? No, no fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en Cristo y en su obra terminada, completa y perfecta, y su palabra de vida y su espíritu en nosotros y su bondad en nosotros, para que nosotros, después de haber sido salvados y restituidos, volvamos a caer en culpa y en pecado. No, el hijo se gozó, se alegró, su manera de pensar cambió. Y vemos al otro hijo, y ya no lo vamos a leer porque no nos daría tiempo. Bueno, quizá solo decir algo al respecto, porque el otro hijo llegó y no había entrado. No quiso entrar a la fiesta, y después su padre tuvo que salir. El otro hijo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque el otro hijo estaba pensando de una manera religiosa. El otro hijo estaba pensando de una manera mundana. ¿Por qué él sí y yo no? Dice, y un hijo estaba en el campo, el otro hijo estaba en el campo, vino y llamó a uno de los siervos y preguntó qué pasaba, y bueno, ya le explicaron. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? Vives con el Padre, vives con la plenitud, con la bendición. ¿Por qué actuar así? Porque no había un entendimiento correcto. Porque no estaba permitiendo el hijo mayor que el fruto del Espíritu que sí operaba en el Padre operara en su vida. Porque no había amor. Porque no había paz. Porque no había benignidad y bondad en él. Y entonces el padre sale. 29. Dice, el 20, salió tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo, Padre, he aquí, tantos años te he servido y nunca transgredí tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para deleitarme con mis amigos. Es decir, mire la actitud egoísta del hijo. El padre se estaba deleitando con su hijo, el hijo menor, y quería deleitarse al mismo tiempo con su hijo mayor. Pero su hijo pone en perspectiva, Padre, tú estás haciendo una fiesta con aquel que andaba perdido, que malgastó todo, y ahora te estás gozando con él, pero a mí no me has dado un cabrito para gozarme, no contigo, pero para gozarme con mis amigos. No invitaría ni a mi hermano ni a ti, pero para gozarme con mis amigos. Y yo he sido pulcro, he sido obediente, he sido fiel. Es decir, no hay otra cosa ahí más que orgullo, vanagloria, falta de paz. Todo lo que no viene del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y luego dice, pero el 30, más cuando vino tu hijo, ok. El 31, y él entonces le dijo, Hijo, siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Fíjese cómo su padre actuando en compasión para su hijo mayor también. En paz, en benignidad, en bondad para su hijo mayor. Y esa es la actitud con la que Dios actuó a favor de nosotros, trayéndonos a vida. Pero es la actitud que ahora el Señor quiere que usted y yo traigamos para bendecir a muchos. La mejor manera de vivir es la manera que Dios decidió que usted y yo vivamos. Y esto es en Cristo y teniendo una relación personal con Él,
no solo caminando en la fe, escuchando la voz de Dios, pero entendiendo que nos ha sido dado su carácter para manifestar su carácter, entendiendo que nos ha sido dado su poder para manifestar su poder, entendiendo que nos ha sido dado todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús para compartir con otros, para que nuestra vida cristiana sea sin esfuerzo y que la manifestación de caminar en sabiduría y en el fruto del Espíritu, en el poder de Dios, testifique y confirme que Jesús vive. Ese es el propósito de Dios. Que usted, caminando en fe, en el poder de Dios y en el amor y en el carácter de Jesús, testifique, y señales, prodigios y milagros confirmarán sus acciones, sus hechos, su palabra. Y entonces usted será un testigo fiel. Usted y yo seremos testigos fieles para que este mundo sepa que Jesús vive y que en Él tenemos abundancia de vida, el perdón de todos nuestros pecados, vida abundante y vida eterna en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea tu nombre. Señor, tú nos has llamado con propósito, y tu propósito es que tengamos relación contigo. Lo sabemos ya, Señor, y que manifestemos no solo el fruto de tu Espíritu, conduciéndonos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, en sabiduría, en tu poder, y atrayendo a este mundo natural todas las riquezas en gloria que nos han sido dadas por tu divino poder y que ahora se encuentran en el mundo espiritual, aquí en nosotros, en el reino de Cristo, en donde nosotros estamos. Señor, que podamos participar de tu naturaleza divina, es tu llamado. Y te pido en el nombre de Jesús que sabiduría venga a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ayude a que esto se comprenda, se entienda, se conozca y que lo podamos vivir y que lo podamos ejercitar, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Sí, Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tu poder. Señor, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, y queremos decirte que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, en su carácter, en su personalidad, en las riquezas en gloria en Cristo Jesús, en el poder que le resucitó de entre los muertos. En el nombre de Jesús somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.